Bueno, vamos a informar sobre el Plan General de Combate al Robo de Combustibles y de las acciones que se están llevando a cabo, pero antes vamos a informarles sobre el estado de salud de los heridos. Pero que quisiera muy brevemente identificarlo en los números que se me han pedido en este censo de salud, este censo hospitalario. En el de ayer a hoy, desafortunadamente hemos tenido 4 fallecimientos más, que sumados a los 85 que se anunciaron, hoy son de 89 a las 5 de la mañana. En los pacientes hospitalizados de 58 en principio que nos habíamos quedado ayer, se ajustaron por 2 que fueron enviados a Galveston y un ajuste también derivado del censo de Hidalgo y que queda en 55. De 55 menos los 4 ya mencionados estamos atendiendo 51, que es el compromiso de seguir dando la mejor atención, indudablemente de un nivel que no podemos dejar hacia abajo y que desde nuestro punto de vista todavía tienen algunos de ellos posibilidades de salvar su vida, lo cual es desde luego nuestra primera y única encomienda. Muchas gracias, esa es la información que les quisiera dar. Entonces, el 80% de las tomas clandestinas desde el año 2016 al 19 se han concentrado en 7 estados: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. En el año del 2018 ya Hidalgo ocupa el primer lugar en tomas clandestinas con 2.121 y Puebla segundo lugar con 2.072, Guanajuato con 1.919 y Jalisco con 1.550, Veracruz con 1.539 y así sucesivamente. En el año 2019, los días que llevamos este año, Hidalgo va en primer lugar con 164 tomas, seguido de Veracruz en segundo lugar, y el Estado de México con 64 y 58 tomas en Tamaulipas. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de tomas clandestinas con incendio. Esta corresponde al municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, el 17 de diciembre del 2018. Se llevaron 12 horas para poder apagarla. Esta de acá, también Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de noviembre del 2018. Esta fue en el municipio de Uruapan, Hidalgo, el 4 de febrero de 2018. Esta en Huichapan, municipio de Hidalgo también, el 23 de agosto del 2018. Esta, bueno, es el evento que nos ha ocupado los últimos días en Tlahuelilpan, el 18 de enero del 2018, y finalmente, pues, imágenes del 18 de enero del 18 en Tlahuelilpan. Caso de Jalisco, bueno, aquí vemos que todavía nos falta llegar a los promedios de venta de noviembre y de diciembre del año pasado. ¿Perdón? Sí, esto es importante, gracias, señor presidente. Es importante porque comentarles que en el caso de Jalisco, el día de ayer reiniciamos el ducto Salamanca-Guadalajara con la finalidad de resolver ya el abasto y lo iniciamos a las 7:30 de la mañana. A las 10:40 de la mañana una toma clandestina nos sacó el ducto de operación, lo volvimos a reiniciar a las 4:19 de la tarde de ese mismo día de ayer. Otra toma clandestina nos sacó el ducto, lo volvimos a reiniciar y a las 18:40 del día de ayer, de nueva cuenta nos sacaron el ducto en funcionamiento. Lo reiniciamos a las 8:05 de la noche de ayer y hasta el momento se encuentra en operación. Pero bueno, esto un poquito para explicar
esta situación de Jalisco. El caso de Guanajuato es similar. No hemos logrado todavía regularizar debido también a estas situaciones de las tomas clandestinas en estos ductos. Pero ahí vamos, con esa tendencia. Caso de Michoacán, el volumen de ventas, ya se le acabó la pila esto, el volumen de ventas tiende a la normalidad con relación al año pasado. ¿El que sigue, por favor? Querétaro, pues es parte del problema del ducto Tula-Salamanca, que lo hemos tenido por tomas clandestinas fuera de operación. Íbamos muy bien aquí en estos días. En el Estado de México, afortunadamente, hemos logrado durante ya varios días mantener en operación el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que es el que provee de combustible a la Ciudad de México y a la zona metropolitana, y esta continua flujo de combustible por ese ducto, pues nos está ya empezando a regularizar la venta en el Estado de México en relación con los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Aunque el Estado de México es el estado que consume más y va a costar un poquito algunos días para lograr llenar los inventarios y lograr la regularidad. Aquí ya podemos observar que también gracias a este ducto Tuxpan-Azcapotzalco, muchas gracias, hemos logrado incrementar ya las ventas por encima de lo que se vendió en noviembre y diciembre del año pasado, lo que también explica que poco a poco se haya regresado o se esté regresando a la normalidad en la Ciudad de México. Hidalgo, bueno, pues aquí vemos su gráfica, estamos también a punto de, si no es que ya llegamos al volumen de ventas del año pasado, ahora que estuvo suspendido debido al problema que todos conocemos, se cerraron las válvulas y se mandó combustible a Pachuca, lo que nos ayudó mucho en los inventarios ahí. No se tienen ductos suficientes, que no creció el número de ductos, que son los mismos ductos de más de 30 años, con miles de tomas clandestinas, ductos parchados y con muy poca posibilidad de distribuir. Y por eso se resolvió comprar pipas para tener cuando menos 200,000 barriles más en distribución, porque tenemos inventarios, tenemos combustibles en los puertos, pero no puede distribuirse el combustible porque constantemente hay que estar parando los ductos debido a las tomas clandestinas. Entonces, se procedió a comprar pipas. Se envió una misión a Estados Unidos para adquirir autotanques. Estas pipas, estos carrotanques van a estar operados por la Secretaría de la Defensa en el plan DN3 de abasto a combustibles. Es un asunto de seguridad nacional. Esto es lo que ya se adquirió. Son las 571 pipas con un costo de alrededor de 85 millones de dólares. Estas son las empresas, la capacidad por unidad y los costos. Esto nos va a significar disponer a finales de marzo de unidades para distribuir 116,000 barriles adicionales. Pero si hacemos 2 viajes, por ejemplo, Tuxpan, Ciudad de México, tendríamos un poco más de 200,000 barriles, que es el margen que buscamos. Ya hoy aparece en la prensa que
una asociación de transparencia quiere toda la información. Los que nunca han pedido información a Pemex, los que no denunciaron de que se compraron o se dieron los anticipos para 700 autotanques y se quedaron con el anticipo y no entregaron nada, ahora sí están pidiéndonos información, pues ahí va toda la información. No tenemos nada que ocultar. Se va a actuar con absoluta transparencia. También, abriendo otro paréntesis, ya se recibió una demanda contra de la Secretaría de Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos, acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo, la Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder, pero así están las cosas. Haciendo pues un resumen de todo lo que tuvimos de solicitudes, en un total hubo 6.199 solicitudes, de las cuales 837 fueron por vía telefónica y 5.362 de manera presencial ahí en el campo militar número 1. De este gran total de 6.199, 2.878 personas, entre las cuales hay 6 mujeres, entregaron la totalidad de la documentación. De estos 2.878, tuvimos ya los exámenes, se le realizaron a 1.365 elementos, dentro de los cuales hay 5 mujeres, resultando aprobados 804 elementos. Tenemos pendiente por evaluar a 1.513. Los exámenes prácticos, hasta el momento llevamos evaluados 354 personas y aprobados 253. De estos aprobados hay personas que tienen las licencias y hay otros que están en proceso de obtenerlas a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es quien está dando el apoyo para esta facilidad. Nos quedan pendientes por evaluar 450 personas. Tenemos ya aptos para la contratación y ya con su licencia, que son la gente que llegó, que dentro de su documentación ya presentó la licencia, a 120 personas, 120 hombres que ya están en capacidad de ser contratados para esta actividad. Repito, tenemos pendiente todavía por evaluar a 450 y tenemos aprobados 253, que ahí hay personal que va a sacar su licencia y que el día de hoy o el día de mañana ya estarán incorporados a los que tenemos listos para desarrollar esta actividad. Desafortunadamente no se vio aquí en la imagen, pero ya tenemos las cisternas que van a realizar esta actividad. Tendrán en los costados, en la parte de lo que es el tractocamión, las siglas que le corresponden por ser un vehículo que va a estar operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, y en el costado de lo que será el área de carga de los combustibles tendrá la designación de plan DN3E y seguridad en el abastecimiento de combustibles. Y en la parte posterior el símbolo de Pemex. Esas serán las cisternas que estarán actuando dentro de este plan DN3 para esta actividad. Muchas gracias. Y a ver si no pasan, aunque lo del cuadro atrás, esto es. Y antes, para que se observe antes, ahí empieza. Esta es la convocatoria. Adelante. Son los asistentes. La entrega de documentos. Los exámenes médico, psicológico, práctico. El resumen de los que solicitaron información, los que presentaron exámenes, los disponibles, pero
ya hoy hay más, mañana más, y ya están viviendo los aprobados en las instalaciones del Ejército. Ya están ahí para que de inmediato se trasladen a la frontera a buscar las unidades el jueves. Y voy a seguir informando sobre la opción de que haya trabajo, que haya ingresos, para que la gente no se vea obligada a dedicarse a estas actividades. ¿El secretario de la Defensa Nacional tendría más detalles sobre esta queja? Sí, se les va a entregar hoy la información. Gracias. No sé si haya algún impedimento legal, pero si no hay, Nada más la presentación de la transparenta. queja, ¿no? Finalmente. Sí. Es la presentación de la queja. ¿Alcanzarán 6 años para poder enderezar al país? Sí, vamos a limpiar de corrupción al país. Y coincido con usted. El principal problema de México es la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, es la causa principal de la pobreza, la corrupción. Y también por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Entonces, no vamos a permitir la corrupción. Tenemos muy claro el diagnóstico. Todas estas tragedias se originan por la corrupción y hay que atender las causas. Y nos va a alcanzar el tiempo. Dicen que vamos muy aprisa. Es que así lo exigen las circunstancias. Si no, no nos alcanzaría el tiempo. Si no actuamos y seguimos tolerando estas prácticas por comodidad o por complicidad o por negligencia o por lo que sea, pues entonces nunca va a cambiar el país, vamos a seguir en lo mismo. Entonces sí nos va a alcanzar el tiempo para limpiar de corrupción el país y que sea un propósito de todos los mexicanos. Hasta ahora, la verdad, me siento respaldado, porque la gente quiere eso, que se acabe la corrupción. Hay algunos, una minoría, los que estaban acostumbrados a sacar provecho al amparo del poder público, los corruptos o alcahuetes de corruptos que están inconformes y hasta eso, ni siquiera tan echados para adelante, ahí zigzagueando, no frontal, porque saben que la gente no quiere la corrupción. Hablaba yo ayer de la fuerza de la opinión pública, está a nuestro favor para llevar a cabo las transformaciones. No es el uso de la fuerza, es el contar con una voluntad colectiva lo suficientemente fuerte para llevar a cabo los cambios. Y eso es lo que se está dando en el país. Por eso tenemos que mantener el impulso y no detenernos. Y nos va a alcanzar el tiempo. Desde el primer momento que tuvimos conocimiento
de este asunto, se cerraron los ductos, se seccionaron las válvulas para evitar un desastre mayor, imagínense. Aún así, técnicamente ya se explicó que a pesar de que se cerró el ducto y que se seccionaron las válvulas, el tramo de los 14 kilómetros antes de Tula, pues tiene una pendiente cercana a los 100 metros, la presión seguía siendo muy alta. En condiciones normales, ese ducto trabaja a 20 kilogramos de presión. Una que se cerró, se sacó de operación el ducto y se seccionaron las válvulas, en ese tramo de 14 kilómetros aún había una presión muy alta, como lo explicó ahorita el ingeniero Paco, del orden de 7 kilogramos, lo cual es muy alto. Es regresar prácticamente el combustible sobre la válvula. Si no hubiera habido toma clandestina, pues ahí se retiene. Al haber los agujeros, pues obviamente eso es lo que produce la fuente tan grande. Bueno, el tema es que cuando lamentablemente minutos después de esto se genera la ignición en la chispa, nosotros procedimos de manera paralela a informarle, por supuesto, al presidente de la República, pero de inmediato a todo el personal de Pemex especializado para el tema de ambulancias, bomberos. Se desató todo el operativo, fue de inmediato. Apenas se conoció el problema, se reaccionó inmediatamente y de hecho lo dimos a conocer en un boletín. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Alejandro Lelo, de la Red Diario Basta, Grupo Cantón. Presidente, bueno, a partir del documento que envía la Comisión de Derechos Humanos, yo le quisiera preguntar, ¿la tragedia pudo evitarse, sí o no? ¿Hay responsables en este caso, sí o no? ¿Qué va a hacer el gobierno para evitar que esto se repita? Claro que se pudo evitar la tragedia si no hubiese corrupción en México, si no se llevara a cabo esta práctica de robo de combustible, si la autoridad no lo permitiera, si la gente por necesidad no llevar a cabo estas actividades. Claro, siempre he dicho que es mucho mejor prevenir que lamentar, y para prevenir hay que atender las causas que llevan muchos años sin atenderse desde que se inició la llamada política económica neoliberal. Se abandonó al pueblo, se empobreció al pueblo, se apostó a transferir, a trasladar los bienes de la nación a particulares, se elevó a rango supremo el hacer negocios lucrativos al amparo del poder público. El gobierno se dedicó a facilitar el saqueo, no a cumplir con su función de atender al pueblo. Todo esto se pudo evitar, estas y otras tragedias. La tragedia de la violencia, de los asesinados, porque se dejó de apoyar la actividad productiva, de crear empleos, se abandonó el bienestar de la gente. El saldo de la política neoliberal ha sido fatal, es un rotundo fracaso y esto es lo que estamos enfrentando y vamos a cambiar esa política precisamente para evitar estas tragedias. La tragedia de que hay 60 millones de mexicanos en la pobreza, 16 millones de jóvenes en la pobreza, sin trabajo, sin opciones,
la tragedia de que para poder sobrevivir solo la economía informal es opción, la migración o el trabajar de halcones, los jóvenes al servicio de la delincuencia. Esa es la gran tragedia nacional. Y claro que hay responsables, todos los que impulsaron esta política, los que la aplicaron, los que la solaparon, los que la defendieron, los que callaron. Sí hay responsables. Y desde luego los principales responsables son los de arriba, porque es una pirámide, siempre. Entonces, queremos que esto cambie, pero vamos al fondo, vamos a participar todos en el diagnóstico con toda la información. Esto que estamos viendo, ¿a poco la gente sabía que habían miles de tomas clandestinas? ¿Se difundía esto? ¿Informaban los presidentes diariamente sobre cuánto se robaban de combustible? Esto es el cambio y vamos a continuar y vamos a seguir enfrentando obstáculos, pero no nos van a detener. Es que la altitud que reporta oficialmente Tlahuelilpan es de 2.043 metros sobre el nivel del mar y en el caso de Tula, 2020, es decir, Tula está más abajo de acuerdo con la información oficial. Saber cuál es la fuente de altitud que reportan ustedes, cuál es su fuente y también si nos dan las coordenadas del punto exacto. Miren, en el esquema de seguridad de ductos hay una práctica que se le llama correr el diablo. Es un dispositivo que, entre otras cosas, tiene como finalidad la seguridad del ducto. Va midiendo el grosor de las paredes del ducto que se pudieran ir erosionando con el paso del tiempo. Entre otras cosas, ese diablo instrumentado, tiene también la función de medir las altitudes a las que se encuentra el ducto. En el caso de Tlahuelilpan, o en el sitio concretamente del accidente, hay alrededor de 2.043, de acuerdo con la medición del diablo instrumentado, y en el caso de Tula, en el caso de la refinería de Tula, son 94 metros más. De hecho, se alcanza a ver tantito la diferencia de altitudes aquí. Entre el punto del accidente y la refinería de Tula hay 94 metros que hacen que por gravedad la gasolina se regrese. Pero es a partir del diablo instrumentado que damos esta información. Buenos días, presidente. Diana Benítez, de Diario 24 Horas. Preguntarle, estos programas de desarrollo que va a presentar, ¿cuál va a ser el criterio para aplicarlo? No sé, si se trata de familias vinculadas al huachicol, o sea, ¿aplicaría normal para ellos? O en caso de que un joven, no sé, que no haya tenido trabajo, se dedicó al huachicol, ¿va a haber perdón? ¿Y se le va a apoyar con estos programas? Y una segunda pregunta sería, si mañana que acude a estas comunidades, ¿va a ir acompañado de elementos de la Sedena? ¿Va a reforzar su seguridad? Gracias. Bueno, se definieron más de 80 municipios. Mañana vamos a presentarles todo el programa. Y se incluye a toda la población. O sea, no es solo a los que viven a la orilla del ducto, sino a todo el municipio por donde pasa el ducto. El criterio fue el municipio, básicamente. Acerca de la seguridad, no, yo voy a seguir recorrer el país como lo he hecho siempre. La gente me protege y me cuida. Preguntarle, ahora que está el director de Pemex, el tema de la válvula, porque digo, yo no soy técnica ni mucho menos, pero casi 4 horas para cerrar la válvula se me hace un mundo de tiempo, sobre todo porque ya estaba la gente ahí y decía el director pues que había gente de la Sedena, que había coordinación. Si no se retrasó demasiado este cierre de válvula, que si nos pudiera explicar el director de Pemex cuál es exactamente el protocolo que se sigue en una fuga, por qué no se cerró la válvula antes, decían que debido a la presión, pero si veían o si sabían que estaba ya la gente, porque fue apenas una media hora antes, 20 minutos antes de la explosión, que según la relatoría se cerró la válvula. No sé si han visto
algunas imágenes que se han mostrado cómo se detectó la toma clandestina. Era un pequeño charco. Cuando nosotros recibimos el reporte, así inició con un pequeño charco. Cuando recibimos el reporte, que fue aproximadamente, el ducto suspendió a las 18:20, si no mal no recuerdo, la válvula se seccionó a las 18:30, la fuente fue aproximadamente como a las 18 horas, 17:50. O sea, fue provocada, no sé si intencionalmente, pero de un principio estaba controlada el derrame. Es por eso que el ducto estaba operando muy estable hasta lo que ya vieron que sucedió, que fue la fuente. No transcurrieron más que aproximadamente 15 a 20 minutos en que se tomaron acciones. Hidráulicamente, cuando un ducto suspende, no podemos accionar rápidamente una válvula, porque hay un fenómeno que se llama transitorio y que se puede provocar una ruptura del ducto. Entonces tiene que pasar un periodo corto, continuar el recibo en Tula, para evitar que ese fenómeno nos origine una ruptura del ducto, por lo que les acabo de comentar, que es un transitorio. Pero como va a seguir la duda y las indagatorias, es conveniente también informar que está abierta la investigación en la Fiscalía, que tienen que hacer una reconstrucción de todos los hechos y que con autonomía el fiscal de la República va a estarles informando para que no se piense que nosotros estamos dando información a conveniencia. Nosotros vamos a informar y al final la autoridad competente va a emitir un dictamen cuando concluya la investigación y va a fincar responsabilidades, porque si no, no vamos a tener todos los elementos. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Para consultarle sobre el proceso de compra de las pipas, si 85 millones de pesos es mucho dinero, ¿por qué no se llevó a cabo una licitación? ¿Cuál sería la razón? Si se consideró en algún momento incorporar a esta comisión a algún integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, me refiero del Comité de Participación Ciudadana, si lo valoraron en algún momento. Se toma esta decisión en el marco de la ley. Cuando se trata de una emergencia, se puede proceder a comprar de inmediato el equipo que se requiera. Además, se cuidaron los procedimientos, por eso el equipo que se integró, en el equipo que se integró está la secretaria de la Función Pública. Se actúa con absoluta transparencia, no tengo yo la menor duda. Si se hubiese lanzado una licitación normal, pues hubiésemos comprado las pipas, si nos iba bien, en 3 meses. Es más, se le hizo la solicitud a la Canacar y nos presentaron un programa para empezarnos a entregar las pipas a partir de marzo. Y como ustedes comprenderán, esto demanda de prontitud. O sea, Pemex entrega las unidades a la Secretaría de Defensa para el plan DN3 de abasto de combustible y la Secretaría de Defensa organiza la distribución de los equipos con vigilancia. Van a mantener vigilancia permanente. Pero entonces, posible negligencia y posible empleados anteriores que estaban a cargo de cerrar el ducto. Mire, yo no me atrevería ni a negarlo ni a afirmarlo. Nosotros vamos a estar revisando bien esto. Cuando nosotros nos paramos aquí
por instrucciones del presidente y por convicción propia, es porque tenemos datos duros, es porque lo que vamos a decir es real, es proveniente de una base de datos sólida, y en este caso no puedo afirmar eso. Pero lo van a investigar tal vez. Sí, todo se va a revisar. Es la instrucción. Gracias. Estamos hablando del monitoreo central, básicamente. Eso se intervino, pero no en todo. Además, el gobierno estaba invadido de corrupción. Es un fenómeno generalizado. El gobierno estaba hecho para la corrupción, para facilitar la corrupción. Esa es la realidad. Entonces, limpiar, pues va a llevar algún tiempo. No es que de la noche a la mañana se limpia. Claro que ya hemos avanzado en muy poco tiempo por esto que estamos haciendo. Ya los que quedan, que estaban acostumbrados a el soborno, la mordida, a la corrupción, pues ya no están tan tranquilos, ya no es su ambiente, ya hay otra atmósfera, ya es distinto. No queremos corruptos en el gobierno. Entonces, se está avanzando, pero es un proceso. Son jueces que no actúan con rectitud, con honestidad. Todo esto va a ir cambiando. Ahora acaba de resolver la Suprema Corte algo que nos pareció justo hace poco. Le estaban pidiendo al gobierno, a una empresa, una devolución del IVA de miles de millones de pesos. Imagínense si la Corte resuelve que se le pagara a esa empresa la devolución del IVA. Estamos hablando de muchísimo dinero, un desfalco. Afortunadamente, aunque hubieron ministros que votaron porque se les devolviera el dinero, ya fue una buena señal de la Suprema Corte. Tenemos que ventilar estas cosas para que se acabe el influyentismo. Que no haya jueces, que no haya ministros al servicio de grupos de intereses creados, que no haya funcionarios que están puestos por los traficantes de influencia, que no esté tomado, secuestrado el gobierno, que el gobierno represente a todos, que no sea un comité al servicio de una minoría rapaz. Ese es el propósito. Entonces es un proceso que tenemos que seguir llevando a cabo. Pero rompería relación entonces el gobierno con Etan Gas. Eso se ve legalmente. Si una empresa que incumple un contrato, pues ya no puede seguir siendo proveedor de bienes. O sea, es lógico esto. Y además tiene que resolverse el asunto y recuperarse lo entregado, lo defraudado. No se va a quedar esto así. ¿Y su agenda?
adelantamos, porque va a haber este tianguis, estamos buscando la forma, para que nos preguntan, ¿y de dónde va a salir el dinero para comprar las pipas? Vamos a tener dinero. Bueno, primero, porque como ya nos están robando lo que se robaban de gasolina, hay ahorros. Pero imagínense cuánto podemos sacar, nada más de las camionetas. Una unidad, a ver cuánto recogemos, no va a ser poco. En los aviones va a ser una buena cantidad y en las camionetas también, porque son camionetas grandes, hay que ver nada más la cuestión legal, porque hay unas camionetas blindadas, que haya gente honesta en el gobierno, eso es lo que buscamos. Entonces, por eso vamos poco a poco, pero vamos muy bien. Muchas gracias.